Vale, sí sería un poco esa la idea, ver en qué medida la corrección de la aberrometría corneal pudiera incrementar el rendimiento visual de nuestros pacientes. Bueno, por tener unos leves conceptos mínimos con respecto al polinomio de Cernique, que nos parece tan sumamente complejo, ¿no? El frente de onda, Pentacam, gracias a sus mapas de elevación, los puede medir en el plano pupila y a partir de ahí desgranar todo el polinomio de Cernique en cuánto se encontraría a nivel corneal. Porque nos sirve de referencia, nos encontraremos un número z, que descompuesto exactamente el componente del polinomio de Cernique, arriba tenemos un número m y abajo un número n, ¿vale? ¿A qué hace referencia el n de acá? Pues exactamente es la posición radial, el número que tiene en toda la pirámide de Cernique, de tal manera que si nos encontramos aquí, por ejemplo, con la aberración esférica, como está en la posición radial 4, será una Z4, que es lo que probablemente os suena. El Z400 famoso es la aberración esférica. Y el numerito que tenemos arriba, el M, sería la frecuencia desde el centro hasta la base, cómo está de separado. Y en este momento, la aberración esférica, como está en el centro, pues realmente tendremos un Z0 con un Z4 abajo. Tenemos, como estáis viendo, aberraciones de bajo orden, justo las que están aquí arriba, y las de alto orden. Arriba la aberración cromática, el pristón, que son el prisma, el efecto prismático, son poco importantes realmente, aunque hay mucho hablado y algo con respecto a esto con lentes multifocales, que sería otro tema para otra charla. Acá tenemos de focus acá en el centro y astigmatismo, que serían las aberraciones de bajo orden, que serían compensables con gafas, y a partir de aquí ya tenemos las que serían realmente importantes. Las que realmente pueden molestar y que podemos poner atención serían el coma y la aberración esférica. Estas serían realmente las que quizás debamos de tener más atención. Ya sabéis que en coma, si tenemos conos desplazados, vamos a tener incremento del coma y la aberración esférica estaría aumentada en operados de cirugía refractiva y también en conos muy centrales, los tipos Nippel. Bueno, pues cuando nos vamos al mapa del polinomio de Cernique, del Wavefront Aberration, el Normalized Cernique Value, está medido para pupilas de 6 milímetros y realmente donde nos tendremos que enfocar sería exactamente en el coma vertical y horizontal y en la aberración esférica. Pero esta gente saca un módulo para hacernos las cosas más fáciles, que es el módulo de catarata preoperatorio, ¿vale? Que tiene tres datos interesantísimos. En primer lugar, el astigmatismo total, lo tenéis justo aquí. El astigmatismo total lo mide a 4 milímetros y está corregido tanto el anterior como el posterior. ¿Qué es lo que nos dice la evidencia? La evidencia, ya hay metaanálisis suficientes para darnos cuenta que a partir de 0,75 dioptrías de astigmatismo, en el mapa de bosque de ese metaanálisis nos dice que es mucho mejor implantar lentes tóricas que cualquier otra corrección corneal, incisiones relajantes, arcuatas y demás, ¿vale? Y esto es bastante consistente. Otro aspecto interesante que nos da el mapa, el modo de catarata preoperatorio, es la aberración esférica, como tenéis aquí, medida a 6 milímetros. Y ellos nos dicen que a partir de un Z400, un Z40, aberración esférica, acordaros lo que significaba, a partir de 0.1 micra, sería interesante el replantearnos y probablemente ver qué personalización de lente intraocular puede haber. Esto es algo chulísimo lo que nos planteaban desde el laboratorio. Ahora, nosotros estamos en la obligación de irnos a la evidencia y ver en cuánta repercusión puede tener en nuestros pacientes el personalizar a cada paciente la aberración de la lente. Bueno, cuando nos vamos a la literatura, veis que el diseño es bastante pobre, el diseño de los estudios, ¿de acuerdo? De tal manera que solamente, bueno, aquí hay hasta un metaanálisis en el que nos dice que lentes esféricas y esféricas multifocales van a provocar la misma agudeza visual, tanto en cerca como en lejos. Aquí este otro paper nos dice que con lentes de aberración esférica neutra y con diferentes aberraciones corneales preoperatorias tampoco encuentras diferencia, no solamente en agudeza visual ni en sensibilidad al contraste. Y solamente este paper nos dice que encuentra diferencia en sensibilidad al contraste mesópica en la peor de las condiciones, pero cuando personalizamos la aberración esférica de la lente a ese paciente en concreto. O sea, realmente no es muy consistente la evidencia de mejora de nuestros pacientes que nos estamos encontrando. ¿Y qué deberíamos hacer entonces nosotros? Pues fijaros, este otro paper que publicamos, esto fue con una lente multifocal trifocal de alta adición, cuando hicimos el análisis del área bajo la curva en sensibilidad al contraste para cerca,
vimos que no estaba correlacionada la aberración esférica con que cayera o mejorara en gran cuantía. ¿Qué es lo que habría que tener en cuenta? Pues mira, lo que os proponemos es que cuando vayáis al polinomio de Zernike, ya os he dicho que en el catarata preop lo que mide es a 6 milímetros, ¿de acuerdo? Y aquí la clave en la aberración esférica es muy importante que la midamos a la pupila mesópica del paciente. Y esto con Pentacam lo podemos hacer. Si os vais acá, que es justo en el cálculo del análisis de Zernike de Pentacam, si pincháis aquí con el botón derecho del ratón, podéis cambiar los milímetros a los que se estudia, que lo ideal es que pongáis los milímetros en pupila mesópica de vuestros pacientes, ¿de acuerdo? Y entonces, en este caso, por ejemplo, que publicamos, este caso reportado que publicamos acá, en un paciente operado de cirugía refractiva miópica, pasaba de una aberración esférica de 0,5 micras, que sería una absoluta barbaridad, pasaba a 0,05, 10 veces menos cuando la medíamos a su pupila. Este paciente se le implantó su lente multifocal trifocal y estaba feliz de la vida porque la pupila que él tenía no estaba dando la luz esa aberración tan grande esférica que podía estar generando. Y otro aspecto sumamente interesante que plantea el módulo de catarata preoperatorio en el criterio de multifocalidad son las aberraciones de alto orden a 4 milímetros, el astigmatismo irregular, ¿vale? Entonces hay una serie de criterios, los criterios de Maeda, que son sumamente interesantes. Ya este hombre lo publicó hace bastante tiempo y es bastante consistente lo que estamos viendo en este caso. Él nos decía, cuando tenemos esta aberración, esta sí la mide a 4 milímetros, cuando tenemos este astigmatismo irregular entre 0,3 y 0,5, precaución, ojo con esos pacientes. A partir de 0,5 nos decía que estaría contraindicado. Pues lo que no hemos encontrado luego, midiendo curvas de sensibilidad de desenfoque con sensibilidad al contraste, fijaros este paciente que tenía una RMS de 0,33, cuando están por debajo de 0,5, en amarillo tenéis la sumatoria de la curva de desenfoque para sensibilidad al contraste de todos los pacientes de esa muestra. En azul, las de ese paciente en concreto. Fijaros cómo están casi superponibles. Y este que está en 0,33 incluso tiene mejor curva de desenfoque a sensibilidad al contraste para cerca. Pero en este otro paciente que tenía RMS mayores de 0,5, fijaros cómo cae grandemente y este punto, este paciente que está, este ojo que está por debajo, por encima de 0,6, ya la caída es muy importante. O sea, para quedaros en la cabeza, cuando el astigmatismo irregular pase por encima de 0,5, yo recomendaría francamente no implantar lentes multifocales. Y esto lo hemos visto también en este otro estudio que está en revisión, implantando este tipo de lente, que es una lente trifocal de baja adición, en las que dentro de diferentes opciones que tiene, la que cae o la que puede aumentar el área bajo la curva para cerca, fundamentalmente recomendamos que el astigmatismo irregular esté por debajo de 0,3 micras. En lente, cuanto menos adición y menos distribución lumínica, os lo voy a decir de otra manera, la lente trifocal que vayáis a utilizar, ved muy bien cuál es el foco con peor distribución lumínica, ¿vale? Y ese es el que se os va a venir abajo a poco que empiecen a haber parámetros biométricos que lo puedan alterar. Y de todo, este probablemente sea uno que tengáis que tener en cuenta. Si implantáis trifocales de alta adición, no se os va a caer la cerca, se os va a caer la intermedia. Pero si implantáis lentes de baja adición o lente EDOF, a poco que tengáis este tipo de parámetros, se os va a caer la cercana al suelo. En conclusión, a partir de 0,75 dioptrías de astigmatismo corneal total, teniendo en cuenta el SIA que vosotros estáis provocando, sería indicado implantar lente tórica. La aberración esférica debe ser evaluada con precaución, sobre todo es muy dependiente del tamaño pupilar y sabéis cómo podéis modificar esa lectura en el Pentacam. El astigmatismo irregular a 4 milímetros es un aspecto fundamental a la hora de implantar la lente multifocal. Debéis de tener un íntimo conocimiento de la distribución lumínica de vuestra lente y saber a qué foco el que puede afectar, y luego, pues bueno, tener en cuenta que ese íntimo conocimiento tiene que estar también asociado al estudio de los parámetros biométricos que puedan afectar a vuestro paciente. Muchas gracias por vuestra atención.